Le damos la bienvenida al politólogo Daniel Chasquetti. Daniel, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho frío me imagino, ¿no? Ya está Bueno, esa sí, ola de una frío tarde muy vigente. dura. Bien, ibas a analizar los primeros 5 meses de actividad parlamentaria, una actividad que al principio estuvo detenida pero por la pandemia, pero que luego parece que engranó. ¿Cómo lo Exacto. ves? Este es un tema bien interesante porque viste que con la pandemia la mayoría de los poderes legislativos de los regímenes democráticos tuvieron severas dificultades para funcionar. Algunos directamente cerraron, no funcionaron. Otros pasaron a utilizar herramientas tecnológicas para sesionar a distancia, por ejemplo el Congreso argentino, lo cual trae grandes problemas, dificultades logísticas, ¿no? Y otros trataron de adaptar su funcionamiento a las reglas típicas de prevención sanitaria de esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, que los legisladores usen cubrebocas, que mantengan distancia, etcétera. El Parlamento uruguayo se encuadra en este último grupo, ¿no? Buscó adaptarse a las condiciones del contexto que eran bastante difíciles. Durante los primeros 60 días de pandemia, el Parlamento sesionó con una agenda muy restringida. El plenario de las cámaras se reunía para tratar iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo que lo que buscaban era tener reglas para poder enfrentar a la pandemia. Ahí se observaron que varios legisladores seniors pidieron licencias y que muchas sesiones de las comisiones permanentes debieron ser suspendidas. Eso ocurrió entre los meses de marzo y abril. Con el transcurso de las semanas la situación comenzó a normalizarse, como tú bien decías, particularmente a partir del tratamiento de la LUC, y particularmente cuando se trató la LUC en la Cámara de Diputados. Yo creo que ahí ya el Parlamento comenzó a funcionar de manera normal. Si comparamos el número de sesiones de los plenarios, considerando a las dos cámaras y a la Asamblea General, con los de la anterior legislatura, encontramos que la frecuencia fue casi la misma. Entre el 15 de febrero y el 1 de agosto los plenarios realizaron 61 sesiones, mientras que en el 2015 habían realizado 60, por lo cual podríamos decir que las cámaras funcionaron. El número de sesiones de las comisiones sí fue inferior. En estos primeros 5 meses se realizaron 237 reuniones contra 310 en el 2015. La diferencia se generó en esos primeros 2 meses. Ahora, lo interesante de todo esto es que pese a la pandemia, el rendimiento de la actual legislatura ha sido muy bueno, sobre todo si se consideran las condiciones en las que debió trabajar. Para eso te propongo, Pilar, observar dos indicadores. A ver. La producción legislativa y la supervisión del Poder Ejecutivo. Ujú. Mira, en materia de producción legislativa, en los primeros 5 meses se aprobaron 28 leyes, mientras en el 2015 se habían aprobado solo 18. Entre esas 28 leyes está la LUC, que vale por varias, ¿no? Lo hemos Sí. analizado largamente. Una ley que empaquetaba muchas leyes. Y que de Pero alguna también se manera aprobaron. obligó, Daniel, a que efectivamente se convocaran a esas comisiones o a esa comisión ampliada por la que pasaron muchísimas, representantes de distintos sectores de la sociedad civil y demás, ¿no? Eso, Claro, la LUC tuvo un rol fíjate que importante en eso. la comisión del Senado tenía 20 miembros cuando la Cámara tiene 31. Claro. O sea, era casi un mini Senado sesionando, tuvo más de 30 reuniones. O sea, la LUC insumió gran parte del trabajo. También se aprobaron otras leyes importantes relacionadas con la pandemia que tenían que ver con, bueno, con la telemedicina, etcétera, etcétera. El Poder Ejecutivo, liderado por la calle Pou, tiene actualmente una tasa de efectividad legislativa del 38%. ¿Qué quiere decir esto? Que envió 58 proyectos y aprobaron 22. Ese número, 38%, es muy alto, sobre todo si lo comparamos con el periodo anterior, cuando la tasa de efectividad del Poder Ejecutivo que lideraba Tabaré Vázquez había sido solo del 16%. En esto también está influyendo la pandemia. Hay que recordar que hay aproximadamente unas 10 leyes que fueron votadas por unanimidad en un tiempo récord de una semana. Si miramos el número de proyectos de ley presentados, vemos que la actual legislatura presentó muchos menos. 173 contra 337 hace 5 años. ¿Por qué esta diferencia? Bueno,
el Partido Nacional y el Partido Colorado ahora están abocados a apoyar al gobierno y han cedido espacio o han escrito menos proyectos que lo que había pasado hace 5 años. El partido que más proyectos de ley presentó fue el Frente Amplio, 35, seguido por el Partido Nacional, 29, el Partido Colorado, 23 y Cabildo Abierto con 8. Si miramos el indicador de la supervisión, esto es cómo el Parlamento controla al Poder Ejecutivo, encontramos básicamente hay que mirar 2 cosas: el número de interpelaciones y el número de pedidos de informes que se envían al Poder Ejecutivo. La presente legislatura hizo una sola interpelación que fue muy rara, muy curiosa, la que lideró Lust, contra 4 ministros de su propio gobierno, mientras en el 2015, en los primeros 5 meses, se habían realizado 2 interpelaciones. Una contra Fernández Huidobro, ministro de Defensa, se le había interpelado por la desaparición de municiones, lo hizo Jaime Trovo, y otra contra la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Neida de León, por las cuestiones relativas a la calidad del agua en Maldonado. La interpelación la hizo Germán Cardoso. Por tanto, en esta legislatura ha habido una sola interpelación promovida por un actor del propio gobierno, mientras que en la anterior ya se habían desarrollado 2. Cuando miramos los pedidos de informe, encontramos que en esta legislatura, bueno, la productividad fue mayúscula: 419 contra 291 hace 5 años. El partido que más pedidos de informe ha enviado es el Frente Amplio, presentó 217. El Partido Nacional y el Partido Colorado enviaron 50 y 47, y casi todas son pedidos de informes relativos a la anterior administración. Los ministerios más requeridos, y esto es un indicador bien interesante, fueron el Ministerio de Salud Pública y el MIDES. Esto nos indica que, bueno, las preocupaciones de la oposición están centradas allí. Le siguen en un segundo término a distancia. Me imagino que la pandemia debe influir en que el foco esté ahí. Sin duda, sin duda. El Ministerio de Salud Pública, obviamente, por cómo preparó el combate a la pandemia, cómo trabajó con los hospitales, los laboratorios, el testeo, etcétera. Esas son materias de preocupación cuando uno revisa el listado de pedidos de informe. El MIDES, bueno, por la cobertura a la situación, a la población que está en situación vulnerable, ¿no? Entonces, allí hay muchos pedidos de informe. Le siguen el Ministerio de Economía y el MEC, con 45 y con 43 pedidos. La tasa de respuesta, que es algo que habitualmente se discute mucho, ha sido muy buena en este periodo. Se llegó al 29%, cuando hace 5 años estaba en el 22%. O sea, prácticamente 1 de cada 3 pedidos de informe se está respondiendo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque en realidad los propios actores parlamentarios le están solicitando a los ministerios que respondan, es decir, es un flanco que no quieren dejar libre. Me estoy refiriendo a los propios actores de la coalición de gobierno. Y en ese sentido, bueno, la tasa de respuesta ha sido buena y no encontramos ningún sesgo, o sea, le están respondiendo a todos por igual, lo cual es bueno para el funcionamiento de la relación entre los 2 poderes de gobierno. Por tanto, redondeando, esta ha sido una legislatura que, pese a las condiciones, digamos, a los obstáculos y a los desafíos que tuvo respecto a la pandemia, ha trabajado bien, y en eso me parece que la respuesta la tenemos que encontrar en el hecho de que, bueno, de que estamos inaugurando un nuevo gobierno, que los partidos que están en el gobierno están asumiendo esa responsabilidad. Como se dice vulgarmente, escoba nueva barre bien, y eso es lo que está ocurriendo en el Poder Legislativo. Bueno, vamos a ver entonces con mirada más larga, o cuando tengamos esa mirada más larga, cómo se mantienen los números para hacer este análisis de las respuestas, de las iniciativas de todos los partidos. Exactamente, lo vamos a hacer, lo estamos siguiendo esto con el programa de estudios parlamentarios del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, y bueno, prometo que, bueno, cuando pongamos 9 meses o 12 meses, podemos volver a repasar estos números. Gracias, Daniel, por, bueno, muchos números, pero mucha cosa para pensar también. Gracias, Pilar. Hasta luego.